Hola, ¿qué tal, jóvenes Camino de Viento? Qué bueno que estás nuevamente con nosotros en una emisión más y queremos agradecerte que durante todo este tiempo has permanecido junto con nosotros semana tras semana, recibiendo un mensaje de parte de Dios, escuchando la voz del Padre a través de su palabra y realmente ha sido algo especial, no sé si para ti lo sea, que ver la mano de Dios fielmente sobre nuestras familias, fielmente sobre nuestras vidas. Creo que Dios nos ha cuidado de una manera muy particular a cada uno de los que conformamos Camino de Viento. No me refiero a servidores nada más, me refiero a todo Camino de Viento, a todas las personas que nos congregamos, a todas las personas que formamos parte de esta gran familia. Y estamos agradecidos con el Señor por todo esto que el día de hoy podemos vivir. Sé que han sido tiempos difíciles, sé que hemos vivido quizás varias cosas en nuestras familias de manera individual, pero ha sido realmente extraordinario, realmente ha sido especial ver la mano de Dios sobre nosotros. Así es que el día de hoy quiero invitarte a que vayamos a la carta de Santiago y vamos a revisar el capítulo 1 precisamente, vamos a revisar del versículo 1 al versículo 11 y quiero eh, que el día de hoy nos centremos un poquito en lo que el Señor ha querido hacer quizás no durante este tiempo de pandemia, sino durante toda nuestra vida, sino durante quizás el tiempo que tú llevas conociéndole y que quizás hemos tratado de evadir algunos llamamientos que el Señor nos hace a través de su libro, a través de su instrucción. Porque en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, es cuando quizás tú y yo pedimos cosas que vengan a nuestra conveniencia. Pedimos quizás que quizás la crisis pase rápidamente, buscamos la manera de ver una salida a una tribulación, tratamos de que si la estamos pasando mal emocionalmente, buscamos rápidamente al amigo, a la amiga, a quien sea, para tratar de quitarnos ese malestar. Si tenemos algo referente a nuestra salud, pues obviamente buscamos rápidamente un médico, una salida. Queremos que quizás un familiar que está en un estado de salud quizás mal mejore repentinamente, etcétera, que nuestra economía crezca demasiado. Y hay veces, joven, que tengo que decírtelo, que las cosas no son express, que las cosas no son como tú y yo las queremos. Así es que el título de esta plática se llama Lo que en verdad necesito. Lo que en verdad necesito. No lo que yo quiero. No lo que yo espero. No lo que yo estoy anhelando con todo mi corazón. Ahí por ahí a veces hasta dicen que esa cosa de la ley de la atracción y que si tú deseas algo fuertemente, el universo entero puede conspirar a tu favor, etcétera, etcétera. Y déjame decirte que tú y yo tenemos que pasar por lapsos o por procesos en que el Señor nos tiene que lavar, en que el Señor nos tiene que formar nuestro carácter, que el Señor tiene que poner algunas cosas para que tú y yo practiquemos paciencia, para que tú y yo practiquemos nuestra humildad, para que tú y yo podamos ver el desarrollo de nuestro carácter y para que tú y yo podamos el día de hoy salir quizás de alguna amargura en la que tú y yo estamos. Es muy constante, joven, ver en las redes sociales, quizás, o no solamente en redes sociales, en tu vida personal o en nuestras vidas, ver cómo pasamos por una tribulación y queremos salir rápidamente de esa tribulación. Queremos rápidamente que el proceso pase, así casi así como si fuera un café express. Y estamos acostumbrados a que vamos, queremos una hamburguesa y vamos a un fast food. No voy a decir las marcas porque no nos están pagando, ¿verdad? No nos están patrocinando. Y vamos rápidamente a que nos den una hamburguesa ya hecha con papas y refresco y listo, ¿no? Queremos todo rápido, queremos todo a la de ya, que todo pase muy rápido, velozmente. Y hay veces, joven, que todas esas ideas que quizás
la mercadotecnia, que quizás todo el sistema de valores de este mundo nos ha enseñado a vivir deprisa, a vivir acelerados, a buscar soluciones rápidas, a que todo nos urge a la de ya. Estamos quizás acostumbrados a ese molde en nuestra vida con el Señor. Queremos crecimiento espiritual en cuestión de días, en cuestión de meses. Queremos una fortaleza de nuestro carácter en cuestiones de quizás de 2 o 3 meses. Y eso a veces luego lo llega a compartir un tiempo con algunas personas. Hasta hay libros de superación cristiana que te dicen obtenga autoridad espiritual en menos de 6 meses o en determinado tiempo o en 40 días. Y realmente tenemos que revisar la palabra, que las cosas no son como tú y yo las queremos. Lo que en verdad necesitamos es lo que viene de parte de Dios, que se llama sabiduría. Y que eso lo vamos a encontrar en nuestros procesos muy, pero muy difíciles. Si no hubiese procesos difíciles en nuestro caminar, quizás tú y yo no pudiéramos obtener ciertas experiencias que el día de hoy han sido o nos han fortalecido en nuestro caminar con el Señor. Si tú y yo no pasamos por procesos de dolor, por procesos difíciles, por quizás alguna mala decisión que quizás tomamos referente a lo que Dios ha creado de alguna u otra manera, para que tú y yo podamos experimentar eso y podamos crecer a imagen y semejanza de nuestro Creador, de Dios. Y tú y yo a veces no entendemos eso y queremos que el proceso pase muy rápido. No es como nosotros lo queremos, es lo que en verdad necesitamos. Dios no nos da lo que queremos, sino lo que en verdad necesitamos. Y quiero empezar rápidamente, porque ya me aventé un megachoro, ¿verdad? Quiero empezar para irnos rápido, porque son 11 versículos y los vamos a revisar. Y dice en Santiago, rápidamente, dice, te lo voy a leer, dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 11, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Salud, no salud de así, o sea, que les desea salud. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué pone esto Santiago? Santiago es el hermano de Jesús. Había otros Santiagos. Estaba Santiago o Jacobo, el hermano de Juan. Pero este Santiago, o se llama Santiago más bien, adquiere este nombre porque dado a que lo canonizan en la Iglesia Católica, le dan esa propiedad de santo, y él realmente se llamaba Jacobo. Su nombre con el San era Santux Jacob, y adquiere su nombre de Santiago. Entonces, la persona que está escribiendo esta carta se llama Jacobo, es hermano menor del Señor, hermano menor de Jesús. Y Santiago o Jacobo, Jacobos, está escribiendo esta carta, dice a las 12 tribus que están, ¿qué?, en la dispersión. Estaban viviendo un tiempo de encierro también ellos. Estaban viviendo un tiempo quizás también de cuarentena, por así decirlo. Estaban encerrados, pero no porque hubiera una enfermedad en el aire o porque se pudieran contagiar de algo, sino que los estaban persiguiendo, los querían matar, sino que tenían que esconderse en comunidades, tenían que esconderse en casas y tenían que ver cómo le hacían para predicar la palabra del Señor. Entonces ellos, este hombre Santiago está escribiendo una carta a esas tribus, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice, y manda saludos o desea salud a esas personas. Esta carta, te lo digo como referencia, esta carta es una carta llamada universal. Esto quiere decir que no tiene un tema en específico, sino que Santiago escribe esta carta a manera más de una prédica o de un sermón, lo podemos decir sermón. Entonces, esta plática que Santiago escribe, por así lo podemos decir, esta plática donde se agarra Santiago, él se agarra de dos cosas muy, pero muy fuertes. Una, el libro de Proverbios, y número 2, la enseñanza del Sermón del Monte.
en una manera así arma todo como especie de sermón y lo pone en esta carta, y por eso es que tú y yo podemos revisar esta carta, y toca distintos temas, toca distintas enseñanzas, quizás muy breves, pero que realmente tiene una profundidad tremenda. Y el día de hoy vamos a ver esto, porque nos habla de la sabiduría que viene por parte de Dios. Entonces ya vimos algunas cualidades o algunas propiedades de lo que es de quién es Santiago. Entonces Santiago escribe este libro para que nuestras acciones se vean reflejadas con lo que tú y yo decimos. Uy, qué fuerte. Con lo que tú y yo hacemos, que lo que tú y yo hablamos realmente lo sostengamos con nuestro accionar. Y entonces dice en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y antes de seguirle, ¿por qué no oramos unos momentos? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por lo que recibimos día tras día. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque realmente nos llenamos de convencimiento de que tú tienes el control de nuestras vidas, que tienes el control de nuestro caminar, y que, Padre, no nos das lo que queremos, Señor, sino lo que realmente necesitamos. Lo que necesitamos, eso nos da, Señor, a nuestro corazón, para formarnos, para instruirnos, Señor. Y en todo eso, Señor, tú nos das fortaleza, Señor. Nos das de nuevo, Señor, para seguir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que abra nuestro corazón, abra nuestra mente a tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que tú tomes el control de esta plática en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, y dice: hermanos míos, tened sumo cuidado cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿por qué a veces podemos darnos cuenta que el Señor permite pruebas a los creyentes? Te vuelvo a repetir, estamos tan acostumbrados a buscar cosas que solamente nos alimenten nuestro ego. Buscamos ir a tales conferencias, no precisamente de un ambiente cristiano, no precisamente de un ambiente de evangelio, sino conferencias que nos animen, que nos envuelvan en toda esa emoción, y salimos súper wow, es que fui a ver a no sé quién que trae las super mega chidas, y es que ya lo sigo en Facebook, ya lo sigo en Instagram, y ahí estoy publicando sus frases motivadoras llenas de unción. Y buscamos cosas así que nos alivien tan rápido, y a veces podemos pensar, a mí me encanta porque a veces nos dicen a nosotros, los que creemos en Jesús, nos dicen que somos ovejas, bueno, somos ovejas, pero que somos una borregada, ¿no? Es que ustedes son medios borregos, o sea, son parte del montón, y no seguimos al que todos siguen, seguimos a Jesús. Seguimos al que más bien todos rechazan. Seguimos al Señor, al que más bien mandaron a una cruz. Seguimos a ese ser humano, a esa persona, a ese Dios que realmente nos pone, en cada paso nos pone una prueba. Y a lo mejor podemos pensar, es que cómo puede ser que el Señor nos ponga pruebas. Y aquí lo dice, hermanos míos, tened sumo gozo, tened alegría cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Y la palabra paciencia siempre la hemos revisado constantemente, significa soportar todos los males. Entonces, ¿por qué el Señor permite que los creyentes sufran? ¿Por qué no mejor me voy a tal religión? O ¿por qué no mejor me meto a unos cursos de no sé qué, etcétera, etcétera? Para que me animen, porque yo, perdón, pero yo no creo en que el Señor siempre me quiera tener en prueba. Y no siempre te pone a prueba. Realmente el Señor nos da alegría, el Señor nos da gozo, nos da denuedo, nos da decisión. Pero podemos ver aquí que estos cuates estaban realmente pasándola, pero pasándola súper mal. Te vuelvo a repetir, era el tiempo en que vivían opresión,
vivían hambre, no había una economía sólida, se tenían que esconder y estaban en persecución por Nerón, por el emperador Nerón. Los iban a matar, los quemaban vivos. Si tienes oportunidad de ver la película de Pablo, vela por favor. Y ahí ilustran cómo los cristianos los atoraban a un madero, les echaban un tipo de combustible, los prendían y los quemaban vivos en las calles y servían como lumbreras. Los romanos eran pero súper carniceros, pero bien cañón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nos está diciendo Santiago? Dice, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces lo que Santiago nos está diciendo aquí, dice ver dificultades como oportunidad para madurar y crecer. A eso se refiere cuando nos dice, hey, tengan gozo, tengan alegría, porque esta prueba de su fe va a producir paciencia, va a producir fortaleza. ¿Para qué? Para madurar. Entonces, fíjate que la palabra probar significa refinar. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que va a refinar nuestra fe. Cuando hablamos de refinar, estamos hablando de que hace de algo que ya tenemos, lo hace más fino, lo hace más limpio, lo hace más puro. Entonces, la idea de paciencia, la idea que se tenía en este tiempo, número 1 era amar a otras personas y número 2 era de resistencia, ya te lo decía, soportar los males. Nuestro pastor la otra vez nos daba una enseñanza de esto y él nos hablaba de eso precisamente. A veces tú y yo le pedimos paciencia al Señor y paciencia al Señor, dame paciencia y lo que estamos pidiendo es dame fuerza para soportar todos los males. ¿Cuáles males? Todos, absolutamente todos. Entonces, dice, fíjate lo que continúa diciendo en el versículo 5 y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok, entonces ya el Señor nos está diciendo que en estas pruebas que tú y yo estamos pasando, debemos de tener alegría, debemos de tener paciencia, debemos de esperar algo de parte de Dios, y eso va a hacer que tú y yo vamos a madurar y vamos a crecer, que nuestra fe va a ser refinada, que va a ser más limpia. Y entonces estamos viendo lo que ellos tenían, la idea de paciencia, cómo tenían esa idea, y que esto nos va a producir fidelidad hacia el Señor. Entonces, todos estamos expuestos al sufrimiento. Todos. Dios quiere producir ¿qué quiere producir Dios en mí? Quiere producir integridad. Dios quiere y puede usar nuestro sufrimiento. Y Dios, en medio de esta prueba o de las pruebas que tú y yo pasamos, puede hacernos sabios. Por eso dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Entonces, ¿qué es sabiduría? La palabra sabiduría nos habla de cualidad necesaria para ver las cosas en perspectiva diferente. Tú y yo tenemos que pedir sabiduría. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué es? ¿Cómo presentamos tú y yo nuestro corazón al Señor en una prueba, en una dificultad? Joven, amigo, amiga, date cuenta. En todo este tiempo que hemos pasado, que hemos cruzado, no nos hemos quedado sin comer un día. Se ha prestado, se ha regalado, se ha trabajado, lo que sea, pero hemos tenido algo que llevarnos a nuestros hogares, hemos tenido algo que llevarnos a nuestras familias. Entonces podemos darnos cuenta que Dios nos nos empieza a dar una gran sabiduría en medio de esta prueba, y esto a veces la gente no lo entiende, porque a veces esperamos un Dios casi como que nos trate como juniors, ¿no? Así de, oye papá, oye papi, me prestas unos dólares por ahí, y ahí está el papá ahí dándole, ¿no?
Oye, papi, es que fíjate que ahí está la nave, ¿no? Oye, papi, es que fíjate, y queremos o pensamos que ese es el Dios que cumple nuestros deseos. Pensamos que Dios es como la lámpara de Aladino que cumple nuestros deseos. Pero cuando tú y yo nos detenemos a pedir sabiduría para crecer, para madurar, que cuando tú y yo nos detenemos un tiempo para que nuestra fe sea fortalecida. Por eso dice aquí en el versículo 6, pero pida con fe. Pida con fe. Si tú y yo no pedimos con fe, si tú y yo pedimos dudando, somos semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces nos habla de pedir, nos habla de orar. ¿Cómo vamos a recibir fortaleza en estos tiempos difíciles? ¿O cómo recibimos fortaleza en nuestros tiempos? No nos vamos a sentar a esperar a que nos sirvan un combo con nuestras hamburguesas, papas y refresco. No vamos a esperar a que las cosas se solucionen rápido y a la de ya, conforme tú y yo queremos, sino que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en nuestras pruebas, que Él nos mande sabiduría para ver las cosas, la definición de sabiduría, para ver las cosas con perspectiva diferente. Es tan importante como tú y yo estamos viendo nuestra fe. Es tan importante como tú y yo estamos dejándonos envolver por el Señor en su enseñanza, o dejándonos envolver por cosas vanas, por cosas que quizás tú y yo pensamos que son las correctas, o cosas que tú y yo pensamos que no tenemos por qué pasar por distintas pruebas. Mientras más tú y yo le huyamos a nuestras pruebas, siempre nos las vamos a encontrar y vamos a vivir en un estancamiento. Y cuando estamos estancados es que no podemos avanzar ni para atrás, ni para el lado, ni para allá. Estamos estancados. Si tú y yo huimos de nuestras pruebas y no nos esforzamos en sabiduría para pedirle al Señor, no de una manera de doble ánimo, no de una manera de que sí, está bien, esta vez sí le voy a pedir, órale, vámonos recio, y sí voy a estar con el Señor, y sí voy a hacer esto, y voy a hacer mi devocional, y voy a leer la Biblia, y voy a estar ahí en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero no, mejor no, porque y ya somos personas de doble ánimo, personas que buscan cosas diferentes. Entonces nos habla de una inconsistencia. Si tú y yo no somos constantes en nuestro pedimento, en nuestra oración al Señor, no vamos a obtener la fortaleza que tú y yo necesitamos en nuestro caminar, y vamos a buscar cosas rápidas. Me encanta este ejemplo porque es muy real. Tú y yo podemos encontrar en la calle cuando a lo mejor ya tienes un hambre, pero si ya tienes mucha hambre. Tienes mucha hambre y sabes que en tu casa a lo mejor tu mamá te preparó algo bien chido, una pechuguita asada bien rica con sus verduritas, unas tortillitas, una salsita, una sopita, algo bien rico, y que vas a comer con ellos, con tus papás o hermanos, o no sé, o si estás casado con tu esposo o esposa, no lo sé, y vas caminando y tú ya sabes que hay un objetivo, pero te tienes que aguantar quizás unas horas. Pero ya como tú ya te agarra la desesperación, ves unos tacos de canasta de no sé cuánto, si 3 por 20 o no sé cuánto esté, los ves y dices, no, la salsa verde está bien chida, pues presta. Y te comes unos tacos de canasta y ya llegas a tu casa y ya no tienes hambre. Y se puede prestar ese ejemplo para muchas cosas, luego las hablamos. Pero hablando en este sentido, buscamos soluciones rápidas. No sé, quizás como joven tú que estés pasando como prueba. Quizás a lo mejor has perdido una relación sentimental con alguien. Quizás a lo mejor cortaste o tronaste con el chavo o con la chava. Y vas a querer buscar en medio de esa prueba, vas a querer buscar soluciones rápidas y soluciones cortas. Vas a empezar
a quizás a subir la clásica foto en Instagram para que los demás vean que ya no tienes un compromiso con alguien. Y para que quizás otras personas te empiecen a buscar y quizás puedas entablar nuevas relaciones, y está bien. Pero vamos a empezar a buscar soluciones cortas, soluciones rápidas. Vamos a irnos luego con lo primero que veamos o lo primero que tengamos a la mano para saciar una necesidad que no es esa precisamente la que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos un manjar completo que se llama Jesús, que se llama la disciplina de Cristo en tu vida y en la mía. Y no podemos ser inconstantes en ese sentido. Entonces, ¿nos habla de qué? Nos pone un ejemplo Santiago. Por eso te decía que es como un sermón, como una plática, como una prédica que él está escribiendo y está mandando a las 12 tribus. Nos pone de un ejemplo, ¿qué? Del mar. Nos habla de una tempestad. Entonces, en una tempestad no podemos tener doble ánimo. En una tempestad no podemos ser incoherentes. Debemos de ser coherentes con lo que estamos actuando. Entonces, fíjate bien, en cuestiones de riqueza y en cuestiones de pobreza, nos está hablando de dos perspectivas diferentes. Es cuando tenemos más tentaciones. Es en nuestras pruebas, así te lo pongo, es en nuestras pruebas cuando tenemos más tentaciones. Y Karen, mi esposa, la mejor predicadora para mí, la más hermosa, el sábado pasado nos hablaba de las tentaciones. Nos hablaba de tentaciones. ¿Y por qué mencionamos este punto? Fíjate lo que continúa diciendo en el versículo 9 al 11. Dice, el hermano que es humilde de condición, el hermano que es humilde el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí nos está hablando de de algo monetario. Y dice, pero el que es rico en su humillación. Ok, si tienes lana, ok, no te fíes de eso, humíllate, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, nos está poniendo otro ejemplo, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, no nos está diciendo, escúchalo bien, no nos está diciendo que tener posesiones o tener dinero sea malo. Tampoco nos está diciendo que ser pobre o no tener dinero o no quizás contar con el suficiente money que tú y yo queremos sea malo. Nos está diciendo algo. Nos habla de una prueba aquí que está ocurriendo. Nos está hablando que en la riqueza y en la pobreza se viven cosas muy cañonas. Y por eso dice, a ver, si tú eres pobre o si tú eres humilde en tu condición, a ver, tú te tienes que exaltar y tienes que vivir no como una persona que está así toda conmiserada, cabizbaja, caída y que, ay, pobrecito de mí o pobrecita de mí, etcétera. No, debes de vivir en un punto medio. Porque quizás es en la pobreza. A veces tú y yo pensamos de que, y hasta aquí lo pusimos como punto, no por ser pobre tenemos asegurado el reino. No por ser pobre tenemos asegurado el reino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer a un lado la queja. Tenemos que tirar la queja por la ventana. Y tenemos que vivir en una exaltación que el Señor nos está poniendo. Entonces, te lo vuelvo a repetir. En cuestiones de riqueza y pobreza es cuando tenemos más tentaciones. En cuestiones de pruebas es cuando tú y yo tenemos más tentaciones. Por eso el Señor nos dice, pide sabiduría. ¿Estás pidiendo sabiduría? ¿O estás pidiendo soluciones que tú y yo queremos? ¿Estamos pidiendo sabiduría o le estamos dando órdenes al Señor de cómo se deben de hacer las cosas? Estamos dándole órdenes al Señor de que las cosas como Él las está poniendo no es la solución. Y dice el rico, y dice en la parte del rico, nada de lo que tú y yo poseemos es de nosotros, sino que es gracias al Señor. Entonces, cuando tú y yo reconocemos que si tú y yo tenemos algo, tenemos posesiones, tenemos cosas, tenemos ropa, tenemos dinero, si tú y yo reconocemos, porque aquí dice, en su humillación, el rico en su humillación,
Reconoce si tú tienes la gran bendición de tener algunas cosas en tu vida. No es por ti, es porque el Señor así lo ha permitido, y porque eso nos hace, cuando tú y yo permitimos y hacemos a un lado la soberbia y permitimos que el Señor, o más bien le damos reconocimiento al Señor, eso nos habla de tener identidad como hijos de Dios. Entonces nos está hablando algo de aquí. Entonces el rico no puede vivir en su vanagloria. Aquí es donde va a vivir más tentaciones. Tú como joven, a lo mejor trabajas o tienes un poco de dinero, tienes algunas cosas, o quizás no. Pero imagínate una persona de tu edad, o bueno, de la edad que tengas, no me importa. Pero imagínate con todo el dinero que tú quieres. ¿Qué harías con todo eso? Me gusta porque ahorita los muchachos, algunas personas, mueren de ganas por ser famosos, por brillar en las redes y no, es que yo quiero que me conozcan. Ok, ¿qué va a ocurrir cuando ya llegue la fama? ¿Qué va a ocurrir cuando ya llegue todo el dinero? ¿Qué va a ocurrir cuando ya lleguen todas las chavas? Cuando ya lleguen todos los carros, todo lo que tú quieres. ¿Después qué? ¿Qué va a haber? Imagínate esas cosas en tu vida. Dime si no vas a vivir tentaciones. Ahora, vámonos del lado de una persona que quizás no tiene mucho dinero. Igual tiene tentaciones. Robar, conmiserarse. Y quizás podemos ver en nuestro entorno que es en situaciones donde se viven quizás este tipo de cuestiones quizás de falta monetaria o de pobreza, por así decirlo. Vemos que es donde quizás se desarrolla drogadicción, se desarrolla robo, se desarrollan quizás el maltrato en los hogares, etcétera, no lo sé. Por eso nos dice el Señor aquí a través de Santiago: vivan en un punto medio. Tenemos que no ser de doble ánimo, ni más para acá ni más para allá. Tenemos que vivir en un punto medio. ¿En qué? En la dignidad que Él nos ha entregado a ti y a mí como hijos de Dios. Hasta que tú, te lo vuelvo a repetir, hasta que tú y yo no nos demos cuenta que tenemos un sello especial en nuestro corazón por parte de su Espíritu Santo, no vamos a poder caminar en esta dignidad. No le debes ni le debemos a nadie, ni nadie nos debe a nosotros. Entonces, no interpretamos nuestra vida en base de posesiones o dificultades. Interpretamos nuestras vidas al carácter de Dios, a lo que el Señor está poniendo en nuestro caminar. ¿Qué vamos a pedir el día de hoy tú y yo, joven? ¿Lo que queremos o lo que en verdad necesitamos en nuestros corazones? Que es sabiduría, que es su amor, que es su dirección en nuestro caminar. Vamos a reflexionar en esto por un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque precisamente como dice esta carta, Señor, no nos dejamos llevar, Señor, en base a nuestras riquezas o a lo que poseemos, o en base a nuestras dificultades y a las cosas que no tenemos, Señor, sino en tu hermoso corazón, Señor, sino en lo que tú realmente estás poniendo y estás ordenando sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque en medio de nuestras pruebas podemos el día de hoy mirar y voltearte a ver, Señor, y decirte: Padre, danos sabiduría, Señor. No queremos las cosas express, Señor, y no queremos las cosas al vapor, Señor. No queremos algo rápido, Señor. Queremos que tú realmente, Señor, nos sientes a tu mesa, Padre. Nos sientes a tu mesa, Señor, y nos invites a comer junto contigo, Señor. Sabemos que por la condición de nuestro corazón hemos buscado soluciones rápidas. Nos hemos quizás resbalado, quizás nos hemos raspado, Padre, en querer las cosas a como nosotros pensamos que es lo correcto, Señor, y no nos hemos detenido un tiempo, Señor, y no hemos pasado quizás un tiempo de oración o en un pedimento contigo, Señor, en preguntarte qué es lo que tú quieres, Señor, o cómo quieres que tú funcionen las cosas, Señor. Aquí está nuestra voluntad, Señor, para realmente dejarnos llevar por lo que tú quieres, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Sabemos que tus planes son de bien para nuestra vida y no de mal, Señor.
Sabemos que tú formas nuestro carácter, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te damos las gracias nuevamente por estar en este tiempo de esta transmisión. Recuérdalo, te lo vuelvo a repetir. Mañana iniciamos nuestras reuniones presenciales en domingos. Así que 10 de la mañana, lleva tu cubrebocas, vete bien bañadito, con las manos limpias como siempre, y por ahí va a estar ya abierto nuestro local para que adoremos al Señor, para que tú y yo el día de hoy podamos saber lo que el Padre sigue pidiendo de nuestros corazones. Recuerda los 10 de la mañana, y te invitamos como siempre a que te suscribas a nuestro canal, que le des like por ahí a nuestra página de Facebook, que te metas a Instagram y también nos empieces a seguir. Y te pedimos que también, más bien te invitamos a que entres a Camino Kids en YouTube y veas el contenido que se ha estado subiendo todo el equipo de Camino Kids. Realmente, te lo vuelvo a repetir, están haciendo un trabajo muy chido, que realmente no solamente a los niños está edificando, sino también a nosotros nos está edificando en gran manera. Así es que dale una checada y ahí compártelo con tus hijos, compártelo con tus hermanitos, con tu sobrino, no sé, con alguien, con un niño. Yo sé que le va a gustar bastante y va a poder aprender más de la palabra de Dios. Y te invitamos también a que nos sigas en Camino de Viento y en nuestro canal de Camino de Viento. Así es que estate pendiente de todos los avisos que se van a estar enviando a nuestras redes sociales. Y próximamente, espera la fecha, renovación de varones, así es que no te la puedes perder. Bueno, por mi parte es todo, como en la televisión. Así es que nos vemos, cuídate mucho, Dios te bendiga y nos vemos pronto por allá en nuestro local. Bye bye.